Buenos días, que el Señor les bendiga en esta bonita mañana que Él nos ha permitido poder abrir nuestros ojos, poder despertar y poder contemplar las maravillas que Él ha hecho para nosotros. Quiero que una vez más nos presentemos delante del Señor en oración, porque gracias a su amor y a su voluntad, Él nos permite poder sacar este tiempo, poder tener este tiempo especial de enseñanza, un tiempo donde Él nos va a hablar su palabra, donde Él va a compartir con nosotros las verdades que hay en su corazón. Quiero que por favor me acompañen y vengamos juntos delante del Señor en oración para poder dar inicio a esta clase. Oremos en esta hora, mis amados. Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, porque tu amor es grande y tu misericordia es nueva cada mañana para con nuestras vidas. En esta hora, Espíritu de Dios, nos sentamos a los pies de Cristo. Nos sentamos ahí a sus pies para poder recibir la palabra fresca que tú tienes en tu mente y en tu corazón, en tus labios para nuestras vidas. Por favor, Señor, danos un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación para poder entender las cosas que tú has dejado escritas en tu palabra, Señor. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, Señor, para que esa palabra pueda caer como una semilla que pueda estar en un terreno, Señor, apto, en un terreno bueno, Señor, para poder crecer y llevar el fruto que tú deseas de nosotros como tus hijos. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final, Señor. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén, mi Señor, y amén. Muy buenos días nuevamente a todos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados, hermana Ermita. Muchas gracias por estar ahí. Veo también a Normita, a Ednita. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Muy buenos días a todos. Por cuestión de no entorpecer el estudio, más adelante ya no puedo saludar a las que se van conectando. Pero pues a las que están conectadas ahorita, Dios les bendiga. Araceli creo que también está por ahí, que el Señor les bendiga. Bienvenidas a la clase de este día. Si se recuerdan, estamos estudiando nuestro tema central, que es el viaje de Israel. En el viaje de Israel estamos viendo cómo es un viaje sumamente importante para nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Porque lo que Israel hace de una forma natural, nosotros como cristianos, como el Israel espiritual, de alguna u otra manera también vamos a experimentarlo y a vivirlo. Así es que es importante estudiar el viaje de Israel, porque en él podemos ver, en este viaje podemos ver los errores, podemos ver las cosas que ellos pasaron y para nosotros aprender y tener una lección más clara y saber cómo actuar en el momento de la necesidad. Hemos estado viendo bastantes aspectos ya, de hecho todo el mes de julio hemos estado estudiando lo que es el viaje de Israel y el tiempo se hace sumamente corto y se hace pues el material bastante extenso para poder aprender. Pero yo ruego al Señor, ¿verdad?, que cada clase que hemos visto pueda quedar en sus mentes y en sus corazones para que el Señor pueda darles esa palabra fresca para sus vidas y para su caminar cristiano. La semana pasada estuvimos viendo y estuvimos hablando en Éxodo capítulo 12 y cómo la escritura nos muestra que el viaje de Israel fue marcado por Dios, fue instituido por Dios al principio, la primera y la segunda de las fiestas. Todos nosotros sabemos que el pueblo de Israel celebra 7 fiestas importantes que tienen un significado espiritual para nuestras vidas. Eso lo estudiamos a profundidad cuando vimos el estudio de Levíticos, que ahí está. Si usted quiere estudiar este precioso libro de Levíticos, puede ingresar a la página de YouTube, ¿verdad?, al canal de YouTube que es IBTS Houston, que es las iniciales de Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion Houston, y ahí en IBTS Houston usted puede encontrar todas esas enseñanzas. Pero acá estamos viendo ahorita un poco acerca de lo que es la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La semana pasada nos quedamos precisamente en la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Esta fiesta se constituye de suma importancia para Israel porque estaba marcando el inicio de su éxodo, el inicio de su salida de Egipto, camino o rumbo
a lo que es la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y de la misma manera como para Israel era importante esta fiesta, también para nosotros espiritualmente como cristianos es importante saber, conocer la Pascua y saber lo que significa espiritualmente para nosotros. El viaje de Israel se inició con la celebración de la fiesta de la Pascua. Eso estuvimos viendo la semana pasada y comenzamos a ver el capítulo 12 del libro del Éxodo. Ahí vimos que fue un inicio. Dios dijo, este será por inicio de todos los meses del año. Y de esa manera nosotros pudimos entender que Dios marca una meta de salida con la Pascua. La fiesta de la Pascua, decíamos la semana pasada, que la fiesta de la Pascua fue dada por Dios para nosotros también que la celebráramos, ahora ya no de una forma natural, sino ahora para nosotros de una forma espiritual. La fiesta de la Pascua para nosotros era en Israel representada por sacrificar un cordero, comer la carne asada al fuego, eso lo vamos a ver ahorita, pero también la sangre de este cordero, recogerla en un recipiente para poder aplicarla en los dindeles y en los postes de la puerta de entrada de cada casa a los israelitas, para que cuando la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos, no pudiera afectar a ningún israelita primogénito que estuviera adentro. Importante, mis amados, cada detalle es tan importante que el tiempo no alcanza para resaltar tanto detalle. Recuerden, Dios dijo, la 10ª plaga va a ser la muerte de los primogénitos. Y allí vimos que Dios estaba haciendo como un trade, algo que estaba compartiendo con Egipto. Egipto no quería dejar ir a Israel para que le celebrara al Señor fiesta en el desierto. Así es que Dios dijo, yo te quito tu primogénito, le dijo Dios a Faraón, pero Egipto debía dejar salir al primogénito de Dios, que es todo Israel. Espero que estemos entendiendo el concepto de lo que estoy hablando en este momento. Ahora, era importante la instrucción que Dios dio para el pueblo de Israel. Dios les dijo específicamente que las puertas principales debían de mancharlas con sangre, debían poner la señal de la sangre sobre las casas, sobre las puertas. Y toda persona que estuviera adentro de esa casa y fuera primogénito, el ángel de la muerte no iba a poder tocarlo, no iba a poder quitar su vida el ángel de la muerte. Así es que veamos qué importante es obedecer la instrucción que Dios nos da. Esto tiene una verdad espiritual bien impresionante e importante, porque si alguien se sale de la marca de sangre, si alguien pasa la puerta y va afuera en la calle, el ángel de la muerte está pasando por las calles. Así es que es importante poderse mantener adentro para que la cobertura de Dios funcione. Así lo estableció Dios. Si alguien se sale de la cobertura, se sale de la casa, definitivamente, si era primogénito, iba a morir. Qué importante es poder entender lo que Dios nos está dejando escrito en su palabra también a nosotros, para que lo veamos y lo aprendamos. Ahora, vamos a seguir, ¿verdad? Con la fiesta de la Pascua. Estamos en capítulo 12 y yo ahora quiero que leamos el versículo 8. Éxodo 12 y el versículo 8, quiero que nosotros veamos cómo Dios iba diciendo a detalle. Mire, Dios es tan hermoso y es tan específico que Él nos da detalles claros de lo que nos pide que nosotros hagamos. Ahora, la importancia de nosotros poder obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Si Dios pone las reglas, si Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas, pero nosotros no obedecemos, no hay poder de Dios que valga. Si nosotros desobedecemos a lo que Dios ha instituido. Así es que dice Éxodo 12 y el versículo 8.
Y aquella noche, la noche de la celebración de la Pascua, la última noche que ellos iban a estar ahí en Egipto, dice el Señor, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Vamos a quedarnos hasta la coma, porque esa es la primera parte donde termina de hablar de la institución de la Pascua. Dice el Señor que la carne de ese cordero, de ese animalito que habían matado, dice que la carne iban a comerla asada al fuego. El cordero, si se recuerdan, iban a tenerlo 4 días inspeccionándolo. Lo iban a agarrar el día 4 del mes de Nisan, que es correspondiente al mes de abril para nosotros. El día 10 iban a tomar el cordero y el día 4 iban a sacrificar ese cordero. La semana pasada vimos qué significan esos 4 días, qué significa el 10, el 4, todo eso lo vimos la semana pasada. Así es que cuando el cordero estaba listo para ser sacrificado, el versículo 6 dice que toda la congregación, todo Israel iba a inmolar el cordero, iba a sacrificar el cordero. Vimos la semana pasada también qué es lo que eso significaba. Pero ahora dice que el cordero, la carne de ese animalito, de ese cordero, ellos tenían que comerla asada al fuego. Y esto tiene también una verdad importante para nosotros. ¿Qué significa? ¿Por qué Dios dijo que el cordero, su carne debía de ser asada al fuego? Es sencillo de entender. El fuego en la Biblia es símbolo de purificación. Ellos estaban a punto de emprender un viaje, un éxodo hacia Canaán. Así es que Dios necesitaba que el fuego purificara al cordero, que el fuego purificara sus vidas, porque Israel iba a comerse la carne asada al fuego. Dios fue claro, Dios fue específico. En el versículo 9, Éxodo 12 y el versículo 9 dice: ninguna cosa comeréis de él cruda. Mire qué importante lo que Dios dice. La carne del cordero no podía ser carne cruda, ni cocida en agua, ni tan siquiera, ni cruda, ni cocida en agua, sino, dice el Señor, que debe de ser asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo el animalito debía de ser puesto al fuego. El fuego entonces en la escritura nos habla de purificación, y eso fue lo que Dios Padre hizo con Jesús, hacerlo en el fuego en la cruz. No que Jesús necesitara purificación, pero el fuego nos habla también de prueba, de dificultad. Así es que, mis amados, el Señor lo que estaba diciéndole a su pueblo Israel y a nosotros también es que el Cordero de Dios, el Cordero en lo natural, significa que va a traer pruebas a nuestras vidas. Significa que nosotros lo vamos a comer, la carne asada. Nos va a purificar en el interior, pero también nos va a quemar, nos va a quitar todo el pecado que hay dentro de nosotros. Mire qué impresionante lo que el Señor deja en su palabra escrito para que nosotros entendamos. Así es que la fiesta de la Pascua Dios la instituyó y Dios dijo: el cordero debe de comerse asado, asado al fuego, no cocido, no crudo, sino que asado al fuego. El fuego habla de purificación, pero también el fuego nos habla de prueba, de dificultades. El caminar cristiano, mis amados hermanos, miren, yo no soy pesimista. Yo trato de no ser pesimista, pero sí realista de nuestro caminar, de lo que vamos a enfrentar. Porque si alguien dice: acepte a Jesús y todos sus pecados se van a borrar, todos sus problemas se van a terminar, toda dificultad, eso es mentira. Ese es un evangelio muy barato que nos quieren meter en nuestra mente y en nuestro corazón. El caminar cristiano, el aceptar a Jesús en nuestro corazón, es un camino marcado por el vituperio, es un camino marcado por las pruebas.
Así es que tenemos que aceptar. Miren, Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros hasta el fin del siglo. Así es que no tenemos de qué temer. Pruebas van a venir, circunstancias difíciles van a venir a nuestra vida, pero nosotros tenemos que confiar y nosotros tenemos que esperar en la salvación que Jehová ha de dar para nuestras vidas. Así es que el cordero debía de ser asado al fuego. Y de la misma manera el apóstol Pablo también entiende esto. Y el apóstol Pablo nos dice, el cordero ya fue sacrificado. Cristo ya fue sacrificado en la cruz. Él ya pagó el precio. Ahora el cordero viene a ser nada más y nada menos que nosotros. Mire por favor lo que dice Romanos capítulo 12. El Cordero perfecto de Dios el Padre ya fue sacrificado, pero ahora nosotros tenemos que pagar el precio. Nosotros también tenemos que hacer un sacrificio de parte nuestra. Por eso es que dice Romanos capítulo 12 y el versículo 1. Hermana Juanita, Dios le bendiga. Que el Señor le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Romanos capítulo 12 y el versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos. Ahora el sacrificio ya no es un cordero en lo natural. Ahora el sacrificio ya no es Cristo, porque Él fue sacrificado una sola vez y para siempre, dice la Biblia. Ahora el sacrificio somos nosotros. Ahora el cordero somos nosotros. Nuestro cuerpo viene a ser el cordero y el sacrificio que Dios está esperando. Mire, Dios no nos quiere muertos. Hay gente que dice, no, ahorita soy joven, ahorita no me puedo consagrar al Señor, no me puedo rendir al Señor porque soy joven, tengo que disfrutar la vida. Cuando sea viejo yo me voy a consagrar a Dios. Qué malo pensar de esa manera, porque Dios no nos quiere viejos, muertos, sin fuerza, sin energía. Dios nos quiere vivos, pero para que podamos tener la habilidad de subirnos al altar del holocausto y nosotros ser esa ofrenda que Dios busca ahora en día. Así es que dice el apóstol Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todos los días tenemos que presentarnos a Dios, porque somos ahora nosotros la ofrenda que Dios pide. Pero regresemos a Éxodo capítulo 12. Así entonces, de esta manera, Dios instituyó la fiesta de la Pascua. Y Dios dijo, la fiesta de la Pascua va a ser el inicio del caminar. Pero la fiesta número 1, que es la fiesta de la Pascua, por supuesto que yo no voy a ver el resto de las otras 5 fiestas, solamente voy a ver 2 de ellas. La Pascua, que ya la vimos, que la terminamos de ver ahorita, y también la fiesta de los panes sin levadura. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 12 y el versículo 8, la segunda parte. Dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Ya vimos lo que significa la carne asada al fuego. Pero dice, y panes sin levadura con hierbas amargas las comerás. La primera y la segunda de las fiestas son juntas. Se celebraban el mismo día, al mismo tiempo. La Pascua y los panes sin levadura, la segunda fiesta. Ahora, espiritualmente la fiesta de los panes sin levadura representa para nosotros una purificación ahorita lo vamos a ver más específicamente, purificación de mala doctrina, purificación del pecado, porque dice que esta fiesta eran panes sin levadura. Israel, al mismo tiempo que estaba comiendo el cordero asado al fuego, ellos tenían a la par los panes sin levadura, pero también tenían las hierbas amargas. Ahora, vamos por paso. Veamos qué significa los panes sin levadura. La levadura, mis amados hermanos, en lo natural es una masa vieja, es una masa puesta a añejar. Y cuando esta masa se añeja, después cuando se mezcla con una masa fresca, hace que leude la masa, hace que crezca la masa. Así es que miren, la levadura en la palabra de Dios tiene 2 connotaciones o 2 significados. Un significado bueno
pero no me voy a meter al significado bueno ahorita. En otras clases lo he explicado, pero nada más voy a extraer el significado negativo que tiene en la Biblia, porque se representa la fiesta de los panes sin levadura. Dios dijo que iban a ser panes, el pueblo de Israel iba a ser pan, pero que no tuviera levadura, porque la levadura, en primer lugar, nos habla de tres cosas en la Biblia. La levadura tiene un significado positivo, pero no lo voy a ver ahorita. Voy a ver el significado negativo que tiene. Ok, enfoquémonos ahora en la levadura, lo que significa en la palabra de Dios. En primer lugar, la levadura significa falsa doctrina. Así de sencillo. Sí, por eso es que Dios dijo, los panes deben de ser sin levadura. Estaba olvidando un punto bien importante. Los panes en la palabra de Dios o en la Biblia nos hablan precisamente de la escritura, de lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Este es nuestro pan diario. De este pan es el que nosotros debemos de comer día a día. El pan representa la palabra de Dios. El pan son los mandamientos, las leyes, la palabra escrita de Dios es el pan. Así es que Dios dijo, la palabra de Dios no debe de ser mezclada con levadura. La levadura significa en primer lugar una falsa doctrina, una mala enseñanza. Vaya por favor conmigo a Mateo 16:12. Mateo 16:12, el Señor Jesús nos muestra cómo la levadura es sinónimo de falsa doctrina. Mateo capítulo 16 y el versículo 12. Voy a leer el versículo 6, Mateo 12:6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora leo el versículo 12. Entonces entendieron, los discípulos decían, la levadura de los fariseos, y los fariseos ni siquiera cocinan, ni siquiera tienen tienda de levadura. No entendieron en ese momento que Jesús les dijo. Pero después que Jesús les explicó, entonces dice el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, no era algo natural. Entonces los discípulos entendieron, sino que Jesús les hablaba de la doctrina, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina, lo que ellos enseñaban, lo que los fariseos enseñaban, era una doctrina contaminada, era una doctrina falseada, era una doctrina que tenía levadura, tenía una mezcla. Dios no quiere que la palabra que Él nos ha dejado escrita, que nadie la mezcle con levadura. Ya voy a dar unos versículos más adelantito. Tengamos cuidado, mis amados hermanos, de las falsas doctrinas. Mire, yo no me voy a cansar y cada vez que yo pueda repetirlo, voy a decirlo. La doctrina de la levadura, la doctrina falsa, es algo que va a ser muy notorio, va a ser muy proliferado en los tiempos postreros, en los tiempos que estamos comenzando a vivir. El enemigo va a meter levadura en la palabra de Dios para que las personas sean confundidas. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos enseñe su palabra. Dice Juan capítulo 16 y el versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Ese es el Espíritu de Dios. Juan 16:13. El Espíritu Santo le va a dar testimonio a nuestro espíritu que si lo que estamos oyendo es una doctrina falsa o es una doctrina verdadera y es una doctrina correcta. Mis amados, debemos de desarrollar nuestros sentidos espirituales en estos días para que no seamos engañados. Voy a decir las otras dos cosas que significan la levadura. En primer lugar, la levadura significa falsa doctrina. En segundo lugar, la levadura significa hipocresía.
Lucas capítulo 12 y el versículo 1. Lucas 12 y el versículo 1. Entonces, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos, pero toda la gente quería oír lo que Jesús iba a hablar. Así es que dice que comenzaron a venir, a agolparse, a ponerse por montones. Y dice que Jesús comenzó a enseñarle primeramente a sus discípulos. Mire qué lindo es el Señor. El Señor primero, antes de predicarle a las multitudes, antes de Dios enseñarle a las multitudes, Dios quiere enseñarle primero a sus discípulos, a ustedes y a mí. Dios nos quiere mostrar las verdades escritas en su palabra para que después las multitudes también oigan la verdad de la palabra de Dios. Así es que dice que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos. Dice Jesús, primeramente les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En segundo lugar, la levadura significa hipocresía. Primero significa falsa doctrina. Segundo significa falsa doctrina. Y mire, esto va ligado. Estos tres puntos van ligados. Porque el que tiene una falsa doctrina va a ser hipócrita. Así de sencillo. Porque no tiene buenas bases, no tiene buen fundamento, no tiene buena doctrina. Mira, a mí me impresiona un hermano que yo admiro mucho, que ya partió con el Señor, que es escritor de muchos libros. Él advierte y él dice rotundamente, con las personas que tengan falsa doctrina, ni siquiera se junten. Dice, sepárense inmediatamente de las personas que tienen falsa doctrina. Porque eso es algo que envuelve de una manera demasiado sutil. Necesitamos apartarnos de la falsa doctrina. No sé, ay, qué pobrecito, ay, es que es mi amigo, ay, es que es fulanito o sutanito. No, no, no. Si alguien tiene falsa doctrina, huya inmediatamente de esa persona o de ese lugar o de esa secta. Huya. Porque recuérdense, los panes sin levadura nos habla de pureza en la palabra de Dios, sin ninguna contaminación. Levadura significa entonces falsa doctrina, pero también la levadura significa hipocresía. Y en tercer lugar, la levadura significa malicia y maldad. Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 6. Primera de Corintios capítulo 5 y el versículo 6. Dice, no es buena vuestra jactancia, decía el apóstol Pablo para los corintios. Y les dice, no es buena vuestra jactancia. Y dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura acá dice que es jactancia. ¿Y qué es la jactancia? Sino un pecado, una malicia, una maldad. Cuando alguien usa la palabra de Dios incorrectamente, le está poniendo levadura a la palabra de Dios. Tres cosas para poder pasar al siguiente punto. La levadura en la Biblia significa tres cosas negativas. En primer lugar, significa falsa doctrina. En segundo lugar, la levadura significa hipocresía. Y en tercer lugar, la levadura significa pecado, maldad, malicia. Ahora mire, estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Ya dijimos que los panes nos hablan de la palabra de Dios. ¿Por qué digo que los panes nos hablan de la palabra de Dios? Si usted se recuerda, en el tabernáculo de Moisés estaba la mesa de los panes de la proposición. Esa mesa estaba al lado derecho del lugar santo. Cuando el sacerdote entraba, a su mano derecha estaba la mesa de los panes sin levadura. Dios instituyó, Dios dijo que en esa mesa debían de poner 2 hileras de panes sin levadura. 6 panes a un lado y 6 panes a otro lado. Así es que tenemos 6 panes en una hilera y 6 panes en la otra hilera. Cuando nosotros unimos estos panes, lo ponemos a la par, nos da el número 66.
¿Cuántos libros hay en la Biblia? Hay 66 libros en la Biblia, 27 en el Antiguo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. O bueno, corrobórelo porque ahorita no estoy 100% segura, pero bueno, hay 66 libros, Nuevo y Antiguo Testamento. Entonces, el pan nos habla de la palabra de Dios. El pan habla de la palabra de Dios. Ahora, por favor, en el hilo de lo que estamos hablando, yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 nos da la clave de lo que nosotros estamos hablando ahorita con respecto a los panes y con respecto a la levadura. Apocalipsis capítulo 13, y quiero que leamos el versículo 17 y 18. Estoy en Hebreos, no en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Mire lo que la palabra de Dios dice. En el capítulo 13, yo ya lo he explicado esto en otras ocasiones, en todo el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla de la Trinidad satánica, de la Trinidad impía. Así como Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también Satanás. Acuérdense, Satanás siempre va a imitar lo que Dios hace. Satanás tiene una trinidad impía, así se le conoce a este capítulo 13, y no es duda que sea, no es casualidad que sea el capítulo 13 de Apocalipsis. En el capítulo 13 se nos habla de la trinidad impía. La trinidad impía está compuesta por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahora, aquí está hablando de la función, de la labor que va a venir a hacer la trinidad impía en los últimos días, en los tiempos finales. Entonces yo creo que leamos el versículo 17 y 18. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, o el número de su nombre. Vea el versículo 18. Aquí hay sabiduría, dice el Señor. Aquí hay sabiduría en esto que está hablando el Señor. El que tiene entendimiento, mis amados, roguémosle a Dios que nos abra los ojos del entendimiento. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Permíteme hacer una pequeña pausa en este versículo. Dice que el número de la bestia es número de hombre. ¿Cuál es el número del hombre? ¿Cuál es en la numerología bíblica? ¿Cuál es el número que se le otorga al hombre? Yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo en que el número que se le otorga al hombre es el número 6. El número 6 es el número del hombre, porque en el sexto día hizo Dios al hombre. El número 6 es el número de hombre. Ponga mucha atención entonces. Dice, el que tiene entendimiento, oiga, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Cuál es el número del hombre? 6. Y luego dice, y su número es 666. El número del anticristo, el número de Satanás, el número de la bestia, como dice el versículo 17, es 666. ¿Qué significa el 666? Este número es el número que se le otorga a la bestia. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vamos a desglosar este número 666. Es número de hombre, dice. Ahora, el número de hombre es 6. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? 66 libros. El 6 del hombre con el 66 de la Biblia. Ahí tiene usted el resultado de lo que es el anticristo y de lo que es la bestia. Básicamente, Satanás lo que ha querido siempre desde la eternidad pasada
Cuando digo eternidad pasada, me refiero cuando Satanás estaba en el cielo con Dios, en el cielo. Ahí Satanás siempre quería estar en contra de lo que Dios decía. Es más, Satanás quería estar en el trono de Dios. Nada más y nada menos que eso quería Satanás. Ahora, ese ha sido el deseo de Satanás siempre en su corazón y va a seguir siéndolo hasta que sea echado en el lago de fuego eternamente y para siempre. Regresemos al número de la bestia. El número de la bestia no es nada más y nada menos que la palabra de Dios, 66, la palabra de Dios siendo interpretada por el hombre, el número 6. ¿Se entendió lo que estoy tratando de decir? ¿Se entendió el concepto? ¿Por qué es que el Señor Jesús nos advierte repetidas veces en la Escritura? El Señor nos advierte y nos dice, en los postreros tiempos habrá mucho engaño. Porque lo que va a suceder es que Satanás va a venir y va a traer levadura a la palabra santa de Dios. Satanás va a mezclar la levadura en la palabra, en los 66 libros de la Biblia. Satanás los va a mezclar y va a hacer una interpretación de hombres. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado. Oiga esto. Una verdad a medias es una mentira completa. Por eso es que nosotros tenemos que huir de la falsa doctrina, porque una verdad a medias se constituye una mentira completa. Y si nosotros estamos a oír y oír mentiras, vamos a terminar creyendo la mentira. Si no, veamos el ejemplo de Eva con la serpiente. ¿Qué sucedió? Eva prestó demasiado oído a la serpiente, que la serpiente, que es Satanás, terminó engañándola. Tengamos mucho cuidado. Vaya por favor conmigo a 2 de Timoteo. El número 666 entonces es la verdad de Dios mezclada con la mentira, que viene a ser una falsa doctrina. 2 de Timoteo capítulo 3. Por eso es que el Señor nos advierte. Yo quiero leer casi todo este capítulo 3 de 2 de Timoteo, porque es bien importante. Este capítulo 3 está cumpliéndose ya. Ahorita se está comenzando a cumplir, pero mire, ahorita apenas es el inicio. Espérese que la cosa se ponga más candente, que la cosa se ponga más difícil en los tiempos venideros. Y vamos a tener que defender la verdad. Vamos a tener que incluso con nuestra vida defender la verdad de la palabra de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Timoteo capítulo 3. Yo voy a leer para ustedes. Bueno, si usted tiene su Biblia en su casa, también léalo. Dice, también debes saber esto. Dice que en los postreros días, ¿en qué días? En los postreros, en los tiempos finales. ¿En qué tiempos? En los que estamos viviendo nosotros ahorita. Estamos comenzando a vivir tiempos postreros. Entonces dice el apóstol Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos no solo porque van a haber terremotos, no solo porque van a haber pandemias, pestes, no va a ser peligroso solamente por las cosas y los juicios que van a venir, sino que son tiempos peligrosos. ¿Por qué? El versículo 2 nos dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y aquí entran las mujeres también, hombres y mujeres que se van a levantar, pero son amadores de ellos mismos. Lo que quieren es ellos ser conocidos, lo que quieren es ellos tener la atención de toda la gente, de tener la mayor cantidad de likes o de tener la mayor cantidad de gente que visite sus canales de YouTube, poniéndolo en nuestro contexto ahorita, ¿verdad? Entonces dice, habrá hombres amadores de sí mismos. Dice que son avaros, les gusta tener todo el dinero para ellos. Y miren, una de las cosas que a mí me da risa de la doctrina esta de la prosperidad, ellos hablan, predican y enseñan y sacan toda clase de versículos acerca de la prosperidad. Pero qué incongruente o qué paradójico que los únicos que prosperan es ellos y la demás gente no prospera. Como ellos dicen, si usted quiere que Dios lo bendiga, tráigame $1,000 a mí. Y allá va la gente ingenua creyendo
a doctrinas falsas y sacan, prestan o trabajan el doble para traer los $1,000 y ellos no prosperan. Ellos quedan más endeudados. Entonces dice, van a ser hombres perversos, hombres avaros, hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más dice que van a ver los hombres en los últimos tiempos? Por eso son tiempos peligrosos. No solamente por los juicios que van a haber en el mundo, sino porque va a haber mucha falsa doctrina. Y luego dice, ellos son hombres sin afecto natural, son implacables, injuriadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Cuidado, cuidado, si estás traicionando, cuidado que no vayas a estar entre la lista de estas personas peligrosas que está mencionando la palabra de Dios, que por el frente te muestras amigo, pero por la espalda estás traicionando, apuñalando a tu hermano o a tu iglesia o a tu ministerio. Dice, van a haber hombres traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Mire, yo estoy hasta aquí de las personas que dicen, Dios me dijo. Ay, no, es que Dios me dijo que tengo que esto. Dios me dijo que otro. Dios me dijo. Y con esa frase de Dios me dijo, hacen y deshacen como quieren. Hemos llegado a estos tiempos. Dice que tienen apariencia de piedad, pero solo Dios es el que conoce los corazones y el que revela realmente los corazones de una persona. Dice que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la piedad. Ahí es donde yo le digo a los estudiantes, y yo le digo a los hermanos, no es necesario andar, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Es que Dios me dijo que ya no viera Facebook. Dios me dijo que ya no vea las redes sociales. No, hermano, Dios no necesita decirnos eso. Tenemos una cabecita, tenemos una lógica, tenemos tantas cosas que hacer como para estar desperdiciando tanto tiempo. Ahora, las redes sociales pueden ser de bendición si las usamos correctamente. Si no, miren cómo estamos llegando a través de el Facebook, a través de una red social, para que ustedes aprendan y conozcan más de la palabra de Dios. Pero bueno, sigamos. Dice que negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. Literalmente evita. No dice, ay, pobrecito, es que nadie lo quiere, yo me voy a quedar con él. No, si tiene una doctrina equivocada, evítalos. Y luego dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Mucho cuidado la intención, por qué queremos conocer la palabra de Dios. Mire, mucha gente quiere conocer la Biblia solamente para andar peleando, solamente para andar dándole de bibliazos a las demás personas. Eso es incorrecto. Yo los animo, yo les digo, no se llenen la cabeza de conocimiento. El conocimiento que recibamos, bajémoslo a nuestro corazón y bajémoslo a nuestros pies. No andemos cuadrando a los demás. Así dice la Biblia. Usted tiene que vivir así. No. Usted viva lo que la palabra de Dios le enseña. Usted viva lo que Dios le está enseñando a usted. Cuando usted ya sea perfecto, cuando yo ya sea perfecta, entonces podemos ayudarles a otros a que alcancen la perfección. Pero dice que ellos están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque lo que tienen nada más es comezón de oír, no tienen deseo de aprender para que la palabra los transforme. Y fíjese cómo esto que está diciendo el apóstol Pablo, cómo lo liga con lo que ya vimos allá en el Éxodo. Estoy en 2 de Timoteo capítulo 3 y ahora leo el verso 8. Mire lo que dice Pablo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta.
En algún momento las personas que no tienen un sentir correcto, las personas que no están en un fluir correcto de Dios, en algún momento se manifestarán lo que en realidad tienen en sus vidas. Lo que ellos están teniendo en su interior, en algún momento va a salir a la luz. Va a ser manifiesto, dice, a todos, como también lo fue la de aquellos. Hasta ahí quedémonos. Así es que tengamos cuidado. El Señor Jesús nos advierte. Vaya por favor conmigo a Mateo 24. Y mire, Mateo 24 es un capítulo muy clave porque el Señor Jesús está hablando de los tiempos postreros. Jesús está hablando de las señales del fin. Pero yo no voy a hablar del todo el capítulo de 24 de Mateo, porque no es ese el tema en que estamos. Estamos hablando de los panes sin levadura. El número de la bestia, dice Apocalipsis, que es 666. Y el número 666 se interpreta que es la palabra de Dios siendo interpretada por el hombre caído, por el hombre a su manera de pensar. Así es que dice el Señor Jesús en Mateo 24 y el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos. En los tiempos finales el Señor Jesús nos advierte y nos dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Lo que le estoy diciendo, que hay personas que Dios me dijo. Wow, digo yo. Mire, hay personas que dicen, es que Dios me dijo que tengo que pasar de rodillas todo el día. Y aguantando hambre su esposo, sus hijos, mal atendidos. Yo no creo que Dios sea así. Primer ministerio de toda persona es su casa. El primer ministerio es su casa, es su familia, sus hijos, si son padres, si somos padres. Se levantarán falsos profetas y harán, oiga, los profetas y los falsos cristos harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a usted y a mí, aún a los escogidos van a engañar. Tenemos que tener mucho cuidado. No solo porque una persona hace milagros, no significa que venga de Dios. No porque una persona dice, Dios me dijo, realmente Dios le está diciendo. La palabra nos enseña y nos dice, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, por sus frutos. Cuidado, por favor, los tiempos finales van a ser tiempos peligrosos, que muchos van a tratar de engañar, aún si fuera posible, a los escogidos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé su gracia para no ser engañados. Todavía dice Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8 nos dice siempre el apóstol Pablo aconsejándonos. 2:8. Mirad que nadie os engañe. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De la misma manera como el Señor Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 que nadie os engañe, porque dice que los falsos cristos y los falsos profetas harán señales que tratarán de engañar aún a los escogidos. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice también lo mismo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Cuando el apóstol Pablo habla en esta carta de filosofías, está hablando de espiritismo y de astrología. Cuidado con estas dos grandes ramas, el espiritismo y la astrología. Son doctrinas de hombres, son doctrinas de demonios. Pero dice que también hay huecas sutilezas. Mire, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a la iglesia de Colosa, allí en esa iglesia habían muchas
filosofías, y las filosofías principales que había en ese momento cuando Pablo escribió esta carta, las filosofías de Homero, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Mucho cuidado con la filosofía. Como hijos de Dios no tenemos que andar viendo o que dijo, hay cristianos. Y mire, quizás ustedes no me creerán o quizás dirán, no puede ser posible. Pero hay cristianos que van a las profecías de Nostradamus para ver qué es lo que está pasando. Y Nostradamus ya lo dijo. Y cristiano. Y uno se queda, wow, ¿cómo es posible que un cristiano tenga que estar yendo a consultar a Nostradamus para saber lo que está pasando? Son el tipo de filosofías que habla el apóstol Pablo. Las filosofías de hombres. Así. Estamos hablando del viaje de Israel. Estamos hablando del éxodo que estaba a punto de salir el pueblo de Israel de Egipto. Pero Dios pidió que ellos celebraran dos fiestas en ese día. La noche antes de salir de Egipto, ellos tenían que celebrar la Pascua, pero también tenían que celebrar los panes sin levadura. Importante. La Pascua se celebra en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Estamos comiendo el Cordero de Dios. Estamos diciéndole a todo el mundo espiritual que estamos a punto de iniciar un viaje espiritual con Cristo. Pero también cuando aceptamos a Jesús, nosotros necesitamos comenzar a crecer. Necesitamos comenzar, mis amados hermanos, a separarnos de las falsas doctrinas. Necesitamos un último versículo. Bueno, 2 versículos más. Ya mencioné lo que dice Juan 16:13. Ahora leámoslo. Juan 16:13. Porque alguien me puede decir, ¿y cómo puedo saber cuando es una doctrina falsa? Oiga todo lo que usted pueda. Oiga, pero de repente va a escuchar algo que no concuerda, que no es correcto ni con la palabra ni con lo que Dios ha establecido. Miren, nosotros nos gustaba oír un famosísimo maestro, yo no sé si ya le dicen apóstol, pero no puedo decir el nombre pues por respeto que estamos saliendo públicamente. No, a mi esposo y a mí nos gustaba escuchar a este hombre que enseña muy bien la palabra de Dios. Pero un día estábamos sentados ahí escuchándolo y alguien le hizo una pregunta. ¿Y usted qué dice acerca del hablar en lenguas y del bautismo en el Espíritu Santo? Y la respuesta de él fue, no, esas son marihuanadas, dijo él. Desde ese día en adelante jamás lo hemos vuelto a oír. Porque si eso dice esta persona famosa del Espíritu Santo, significa que es una doctrina adulterada, que es una falsa doctrina hasta cierto punto. Ok, pero mire lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Jesús estaba diciendo cuando Él venga, porque cuando Él estaba aquí, el Espíritu Santo no había sido enviado todavía a los cristianos. Así es que ahora ya sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ya el Espíritu es la verdad. Les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No nos preocupemos, mis amados hermanos. Tengamos un oído para oír, pero discernamos y pidámosle sobre todo al Espíritu de Dios que nos muestre la verdad, que nos haga entender que si lo que estamos oyendo es o no de Dios. Para finalizar este punto, en la carta de Hechos, en Hechos capítulo 17, se nos dice que los creyentes o las personas en Tesalónica, en Tesalonicense, vean los que vivían ahí en esa ciudad de Tesalónica, dice, fíjese la cualidad de los de Tesalónica.
que se les llama atenienses. Dice Hechos 17 y el versículo 21. Hechos 17, 21. Dice que los atenienses, mire lo que ellos hacían. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en esa ciudad de Tesalónica, dice que ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Hay personas que lo único que quieren es, habla del Apocalipsis, enséñeme en el Apocalipsis, porque lo que quieren es, tienen comezón de oír, pero solo porque ellos quieren oír lo último, no, usted no sabe enseñar porque usted no enseña del Apocalipsis. Ay, qué ignorancia hasta cierto punto. Necesitamos aprender cosas básicas para después entender doctrina o para poder entender revelación de la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos humildad para aprender, Dios nos va a enseñar. Pero mire el problema de los atenienses. Ellos lo único que tenían era comezón de oír. Ellos lo que querían es aprender algo nuevo para andar alucinando, voy a decir esa palabra, para andar alucinando. Miren, y cuénteme, y dígame, para yo después ir a andar diciéndole a todos, miren, cuánto, yo sé cuánto yo he aprendido. Ese era el problema de los atenienses, que ellos solamente les interesaba oír algo nuevo. Pero todo lo contrario, aquí mismo en este capítulo 17, todo lo contrario los cristianos de la iglesia en Berea. El versículo 11, Hechos 17:11, dice, mire qué contraste, ¿verdad? En el mismo capítulo. En el versículo 21, los atenienses solo tenían comezón de oír, solo querían oír algo nuevo, pero los cristianos de Berea, en el versículo 11, mire qué cualidad la que ellos tenían. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. Cierro este punto, mis amados hermanos, hablando de los panes sin levadura. Cierro este punto diciendo, nosotros necesitamos ser como los cristianos de Berea y no como los cristianos de Tesalonicenses, de los atenienses. No necesitamos que alguien me diga algo nuevo. No, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras y ver si lo que estamos hablando es como dice la palabra de Dios. ¿Ok? Continuemos, por favor. Avancemos. Así es que Dios dijo, regresemos a Éxodo. Éxodo capítulo 12 y el versículo 8. Dios dijo que la carne del cordero debía de ser asada al fuego y también debían de comer panes sin levadura, pero también las debían de acompañar con hierbas amargas. Todo esto tiene un significado hermoso de parte del Señor. Pero dice el versículo 11, Éxodo 12 y el versículo 11, dice, y lo comeréis así. Dios les dijo la manera como debían de comer estas tres cosas. Debían de comerlas así. ¿Cómo? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. No se iba a comer todos sentados a la mesa. No se iba a comer así en símbolo de relajación. No. Todos iban a comer parados, con su ropa puesta, con su calzado, con sus ceñidos los lomos y con su bordón. Parados, iban a comer rápido la Pascua. La carne asada al fuego, los panes sin levadura y las hierbas amargas. ¿De qué nos habla eso? ¿Por qué Dios lo pidió que se comiera eso de esa manera? Porque eso estaba representando que ellos estaban listos y preparados para un viaje que iban a hacer. Así es que esto nos habla a nosotros que cuando recibimos a Cristo Jesús, que es la Pascua, empezamos un viaje espiritual y nos dirigimos hacia un destino final.
Qué importante es lo que Dios nos enseña. Ahora, quiero que pasemos a otro subtema. Tengo media hora para poder terminar esta clase. Quiero que pasemos a otro subtema. Ya vimos que ellos estaban listos y a punto de salir de Egipto. Bien comidos, ¿verdad? Bien comidos, pero estaban a punto de salir. Veamos, por favor, capítulo 12 del Éxodo, versículo 33 al 36. Éxodo 12, 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo. Los egipcios le decían a Israel: apúrense, váyanse, ya no los soportamos, ya no los queremos ver aquí. Acuérdense que las 10 plagas habían caído sobre todo Egipto. Así es que los egipcios estaban así como que ya no los queremos aquí porque ya no nos queremos morir. Y dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos hombres muertos. Versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Oiga sigamos leyendo. Pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Versículo 36. Y Jehová dio gracia al pueblo de Israel, ¿verdad? Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Permítanme quedarme un momentito acá, porque aquí hay un principio escritural importante para nosotros. Israel había estado en Egipto aproximadamente 430 años siendo esclavo, siendo oprimidos, no dándoles la libertad que ellos se merecían como seres humanos. Así es que dice que ellos, cuando iban a salir, fueron a los egipcios y les dijeron: denos alhajas de plata, de oro y dennos vestido. Sus riquezas dennosla a nosotros. Y miren, aquí hay un principio hermoso de la palabra de Dios. Porque cuando Dios nos mete a un cautiverio, cuando salimos del cautiverio, Dios comienza a multiplicarnos. Mis amados hermanos, la prosperidad es bíblica, pero cuando se entiende de la manera correcta, Dios quiere bendecirnos. Mire, esto que Dios está hablando acá, Dios ya se lo había revelado a Abraham y Dios se lo había dicho también a Moisés al principio cuando lo llamó. Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a Israel con las cosas de los egipcios. Vayan por favor conmigo a Génesis capítulo 15 y el versículo 14. Génesis 15. Si ustedes se recuerdan, todo inició con Dios y Abraham. Todo el pueblo de Israel se inició con el pacto que Dios hizo con Abraham. Así es que cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios desde ahí le había prometido a Abraham. Dios le había dicho todo lo que Israel iba a pasar. Dice Génesis 15 y el versículo 14. Voy a leer el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena. ¿Qué tierra ajena era? Egipto. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Hasta eso sabía ya Abraham. El tiempo que iban a estar sus nietos, sus bisnietos en el pueblo de Egipto, en la ciudad de Egipto. Y dice el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz. Ok, Dios le había dicho a Abraham que después que Israel saliera, iban a venir con gran riqueza, iban a salir con riqueza. Pero también Dios esto ya se lo había dicho a Moisés cuando lo llamó. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 y el versículo 20 al 22. Éxodo 3:20. Aquí fue cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza. Todavía Moisés no había ido a Egipto, pero Dios le reveló a Moisés lo mismo que le reveló a Abraham. Y dice, 3:20 del Éxodo: pero yo extenderé mi mano
y heriré a Egipto con todas mis maravillas, las plagas, ¿verdad?, que haré en él, y entonces os dejará ir. Versículo 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Mire qué hermosa la palabra de Dios. Como Dios sabía que Israel iba a salir en un viaje e iban a necesitar la provisión. Ahí es donde nosotros tenemos que confiar. Cuando Dios nos llama a hacer su obra, Él va a proveer. No tenemos ni que andar pidiéndole prestado a nadie, ni tener que andar inventando cosa y media. Dios va a proveer. Cuando Dios nos llama, Él también provee. Ahora, qué hermoso principio el que Dios nos enseña. Un último versículo. A Proverbios capítulo 13 y el versículo 22. Proverbios 13, 22. Dios quiere que nosotros como sus hijos tengamos riquezas para poder hacer la obra de Dios. No para enriquecernos nosotros, para que tengamos yates, para que tengamos joyas, para que vivamos felices. No, Dios nos va a proveer para que podamos hacer su obra. Proverbios 13 y el versículo 22. El bueno, dice, dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Solo digámosle, Señor, que esa riqueza que tú has guardado para mí pueda llegar hasta donde yo estoy para hacer tu obra. ¿Ok? Qué precioso el principio que encontramos acá en el Éxodo, ¿verdad? Así es que ellos cuando salieron con alhajas, con vestidos, con oro, con plata. Ellos llevaban todo eso porque despojaron a los egipcios de ello. Ahora avancemos, regresemos por favor al capítulo 12 del Éxodo, Éxodo 12 y el versículo 37 dice, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. El primer tramo, voy a decir así, o el primer tramo que Israel recorrió fue, salieron de Egipto, salieron de Ramesés y llegaron a Sucot. Fue la primera travesía de ellos. Pero dice la escritura que eran como, no eran exactamente, eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Cuando vemos este dato que la escritura nos da, fácilmente nosotros podemos estimar cuánto era el pueblo de Israel. Si eran hombres, dice la escritura que se debían de contar hombres de 20 años para arriba, cuando fueran a la guerra. Si eran esta clase de hombres, 600,000, y cada uno de ellos estuviera casado con una esposa, 600,000 por 2 ya tenemos aproximadamente 1,200,000 personas. Y si le ponemos a cada pareja que tienen 2 hijos, haga usted la cuenta. Luego contamos los ancianos, luego contamos las mujeres. Wow, aproximadamente, mis amados hermanos, de Egipto salieron entre 2 o 3 millones de personas. No era un pueblo pequeño, no eran unos cuantos, eran 3 millones de personas las que salieron de Egipto. Pero ¿qué más dice en el versículo 38? También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Aquí hay un dato bien importante. Y dice, y ovejas y muchísimo ganado. Mire, dice que no solamente iba el pueblo de Israel. Allá estaba contando solamente 600,000 hombres israelitas. Pero dice aquí el versículo 38, que con ellos iban también otra clase de gente. Otra multitud de gente. Y esto, lo que nos está hablando, mis amados hermanos, es que debemos de tener cuidado.
Porque muchas veces dentro del pueblo de Dios hay gentes, miren, yo lo digo a manera de broma, ¿verdad? Digo, ellos no son hermanos de la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que nosotros nos saludamos y nos decimos, Dios le bendiga, hermano. Ellos no son hermanos. Ellos tal vez son primos, pero no llegan a hermanos. Pero este es el cuidado que nosotros tenemos que tener con esta clase de gente. Junto con el pueblo de Israel salió otro grupo de gente que no eran cristianos, eran personas no salvas. Dentro de la iglesia, mis amados hermanos, no todos son cristianos, no todos son realmente lo que dicen o aparecen ser. Ese es el cuidado, que a la iglesia va todo tipo de gente. Pero mire, y esto es así siempre, esto siempre va a ser así. Pero yo quiero leer un versículo en Mateo capítulo 13 y el versículo 47. Mateo 13, 47 nos muestra esta misma regla, que hay mezclas dentro de las iglesias. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado a quién nos unimos. Hay un dicho entre los pastores que se dice, cada oveja camina con su pareja. Y esto es cierto. Siempre las ovejas van a caminar en mancuerna, de dos en dos. Se va a unir al que le cae bien, con el que se lleva bien, con el que hablan lo mismo, con el que desean lo mismo, con el que les gusta lo mismo. Pero cuando se une con su grupito, este grupito empieza a hacerle bullying al otro grupito. Y así dentro de las iglesias. Eso es feo, eso no tiene que ser así. Pero hasta cierto punto se va a dar, porque acuérdese, dentro de la iglesia no todos son cristianos. Dentro de la iglesia no todos, incluyendo el liderazgo, no todos son realmente puestos por Dios. Algunos son puestos por dedocracia. Este es mi amigo y este me cae bien, y porque este está conmigo desde que la iglesia se abrió, ahora tú eres mi copastor. Pero de líder no tiene nada por ningún lado. Siempre eso va a ser así. La dedocracia está afectando mucho ahora a la iglesia de Cristo, porque suben a personas a puestos de liderazgo no porque tengan el don, no porque tengan el llamado, sino porque es el que a mí me cae bien, porque el que está conmigo desde el principio. Pero bueno, veamos lo que va a pasar con este tipo de personas, porque siempre van a haber los buenos y los malos, los feos y los bonitos. Siempre va a haber el trigo y la cizaña, pero Dios lo sabe, perfectamente Dios lo sabe, y por eso es que el Señor ha dejado esta parábola escrita para que nosotros entendamos el fin de las personas que están dentro, pero que no son parte del reino de Dios. Dije Mateo capítulo 13 y el versículo 47, voy a leer desde el 47 hasta el 50. Mateo 13, 47. Yo espero que todos nosotros estemos siendo enseñados por el Señor y por su palabra. Dice el versículo 47, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Oiga, el reino de Dios, las iglesias son semejantes a una red. ¿Cómo una red? Que echada en el mar recoge toda clase de peces. Ahí vienen bagres, como decimos, ahí vienen anguilas, ahí vienen todo tipo de peces, buenos y malos. Y dice el versículo 48, y una vez la red está llena, la sacan a la orilla. Y el que está pescando se sienta. En este caso es Dios. El que está pescando toda clase de peces, el que lanza la red para que se conviertan al cristianismo, es el Señor. Pero dice que cuando ya la red está llena, la saca y dice que Él se sienta. Y dice, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Esto está a punto de suceder. Mis amados hermanos, los días finales en los que estamos viviendo son días gloriosos, pero también son días donde Dios va a probar a los que se dicen ser judíos y no lo son, a los que se dicen ser cristianos y no lo son. Quien nos califica es Dios, no la gente.
Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vivir nuestras vidas agradando a Dios, no a las personas. Porque las personas hoy nos aman, pero mañana nos aborrecen. Hoy dicen toda clase de maravilla de nosotros, pero el día de mañana están vomitando toda cosa de mal en contra de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que caminar agradando a Dios y no a los hombres. Porque es el Señor el que se va a sentar con paciencia y va a escoger los peces buenos y los va a echar en cestas y los malos los va a echar afuera. Pero leamos los otros versículos que son fuertes y claros. Dice el versículo 49. Así como la red con los peces buenos y malos, así será el fin del siglo o nuestros días. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, Dios va a mandar a sus ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mire, solo siéntese a ver el grupo. Y los que son malos, solitos se van a sacar. Nada tiene que hacer. Ellos solitos se sacan de la mano, porque Dios lo ha establecido así. Dice, y los ángeles saldrán y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso es que viene a las iglesias la gran apostasía, donde muchas personas van a negar su fe, van a apostatar de la fe. Es más, el anticristo va a levantarse para polarizar a la iglesia, para separar a los buenos de los malos, los que han tenido un corazón malo, los que no han querido que el Señor cambie, transforme sus vidas. Le van a creer al anticristo y lo van a seguir. Así es que el anticristo va a ser como un imán y todos los malos van a ser atraídos y sacados de las congregaciones. Así es que, mis amados, el Señor Jesús claramente dijo en la parábola del trigo y la cizaña: no arranquen el trigo, no arranquen la cizaña, déjenla ahí hasta el final. Al final se va a arrancar primero la cizaña, dice. La cizaña es la que primero se va a arrancar para que quede el trigo. Y Dios lo va a honrar al trigo. Ustedes saben lo que eso significa. Ok, avancemos entonces en el viaje de Israel. Mis amados hermanos, tengo 10 minutos para terminar. Quiero entrar a otro subtema. Habían 3 caminos. Ahorita estamos viendo entonces que el pueblo de Israel, allá en Éxodo capítulo 12 y en el versículo 38, estamos viendo que Israel salió. No solamente Israel, sino que salió otro tipo de gente también con ellos. Y entre esos iban Coré, Datán y Abirán. No eran israelitas, pero estaban ahí dentro del pueblo de Israel. Mucho ojo, mucho cuidado con los que no son y están dentro de nosotros. Ahí déjelos, no los estorben, no los molesten. El Señor de alguna manera nos da el sentir de que no tienen la actitud correcta, pero ahí déjelos, en su momento Dios los saca. Ahora, sigamos con el viaje de Israel. Hay aproximadamente, mis amados hermanos, hay 3 rutas. 3 rutas o 3 posibles rutas en las que Dios pudo llevar al pueblo de Israel. Yo más tarde voy a pasarles este cuadro. A los estudiantes ellos ya los tienen, porque nosotros ya estudiamos este tema y yo les di esta copia a ellos. Esta es una copia que ustedes tienen, los estudiantes. Esta es una pequeña copia que muestra las 3 rutas, las posibles rutas donde el pueblo de Israel podía haber caminado. Miren, dice Éxodo capítulo 13 y el versículo 17. Éxodo 13, 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó. Oiga, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo
cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Déjenme en estos minutitos, yo la próxima semana lo voy a recapitular, a recordar, pero habían 3 rutas probables, 3 opciones que Dios tenía para poder llevar a su pueblo Israel. Yo quiero enseñarles acá en la computadora, que está más claro. Este es el mapa de las 3 rutas donde Dios podía llevar a Israel. En primer lugar, era la ruta del norte. Esta que ustedes ven acá en color rojo, esta es la ruta del norte. Esta ruta del norte era la más cerca para llegar a Canaán. Ellos debían de haber pasado por toda la zona costera, aquí está señalada la ruta norte, por toda la zona costera para llegar hasta Canaán. Y esta zona se llamaba la zona de los filisteos. Era la zona de los filisteos donde ellos podían haber salido de Egipto y entrado a Canaán. Yo más tarde voy a subir aquí en el Facebook, y si los alumnos quieren también este mapa en color, se los puedo mandar a su email. Pero la primera ruta era la ruta norte. Pero Dios dijo, aquí lo vemos en el 13:17 del Éxodo, que Dios dijo, no, esa ruta no, porque el problema era el camino más cerca para llegar a Canaán. El problema era que toda esa zona costera, quienes estaban ahí eran los filisteos. Y los filisteos eran personas muy adiestradas. Aquí lo puede ver usted. Mira, aquí dice Filistea, dice. Aquí dice Filistea. Entonces, Israel salía de acá, se venía por toda la parte de arriba y entraba a Canaán. Pero toda esta zona estaba liderada por los filisteos. Y los filisteos, mis amados hermanos, eran personas muy diestras en la guerra. Así es que si Israel salía de Egipto hacia a la zona costera de los filisteos, ellos no eran guerreros. Israel no sabía pelear. Ellos no podían pelear porque ellos no habían sido entrenados para eso. Ellos eran esclavos en Egipto. Entonces Dios dijo, si yo los llevo por la primera ruta, la ruta norte, los van a matar inmediatamente. Así lo dice. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, era la ruta más cerca. Porque Dios dijo en su corazón, para que no se arrepientan. Cuando ellos vean que van a ir inmediatamente a pelear contra los filisteos, ellos se van a arrepentir. El pueblo de Israel se va a arrepentir, dice, cuando vean la guerra y se vuelva a Egipto. Cuando ellos enfrentaban la guerra contra los filisteos, inmediatamente se iban a regresar a Canaán. Así es que Dios dijo, no, esa ruta no la voy a usar, aunque es la más cerca, aunque es la más corta, no la voy a usar porque el pueblo de Israel no puede pelear. Y ahí hay un principio espiritual bien importante que nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque Israel estaba saliendo de Egipto. Cuando Egipto, acuérdense que es una figura del mundo. Cuando una persona es recién convertida, recién está iniciando un caminar con Dios, no se puede mandar a la guerra. Por eso es que la Escritura, el apóstol Pablo le enseña a Tito y le enseña a Timoteo que los que van a obtener un liderazgo en la iglesia no deben ser neófitos, no deben ser ignorantes. Deben ser personas conocedoras de la palabra de Dios, las que pueden enseñar a otros. Mis amados hermanos, vuelvo a repetir lo mismo. En un puesto de liderazgo se tiene que poner a una persona que está preparada. No solamente porque no hay nadie, porque este me cae bien, porque este tiene rato de estar conmigo, a este lo voy a subir a la par mía, o este va a ocupar un puesto de liderazgo. No.
No debe de ser un neófito. No debe de ser una persona que no conozca la escritura. Dios no manda niños a la guerra. Dios prepara, Dios instruye, Dios capacita y después nos manda a la guerra. Miren qué precioso ese principio que Dios nos enseña. Dios no quiso que Israel se fuera por la ruta norte, a pesar de que era la ruta más rápida, pero era la ruta que tenía enemigos. Dios no manda niños espirituales a pelear porque sabe que los van a derrotar, porque sabe que los van a matar. Tengamos mucho cuidado en esto, mucho ojo con esto. Es bien importante. Es necesario un tiempo de preparación. Mire, hay gente que solo porque oyó una clase, yo quiero ser maestro, yo quiero tener mi grupo, yo quiero tener a un montón de gente a quien enseñarle. Y uno dice, con una clase que oíste, ¿quieres ir ya a enseñarle? No, hombre, mis amados hermanos, si yo estoy estudiando desde los 19 años, estoy estudiando y sigo estudiando todavía, porque hay un montón de cosas que no las sé, no las conozco, no las entiendo. No es cuestión de que ya me gradué del instituto y ahora voy a ir a abrir mi iglesia. No. Mire, nosotros hemos estado en estas situaciones, en esta cosa de institutos desde hace años. Íbamos a las iglesias y promovíamos un instituto bíblico. ¿Y sabe qué nos decían los pastores? Nos decían, ¿y para qué necesito estudiar yo? Yo ya soy pastor, yo ya no necesito estudiar porque ya tengo iglesia. Y yo me quedaba con la boca abierta y con los ojos abiertos de decir, wow, por eso es que las iglesias están como están. Si alguien dice, no necesito aprender más porque yo ya soy pastor, está bien mal, Precisamente porque ya está como pastor, necesita aprender constantemente de la palabra de Dios. Mire, hay gente que se atreve a decir, no, yo el conocimiento yo no lo necesito, porque yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Ay, dice uno, desde ahí se ve que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque la palabra dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu nos lleva a toda la verdad. ¿Y qué es la verdad? Palabra de Dios. ¿Y qué necesitamos? Aprender la palabra de Dios. Así es que cuidado con eso. Necesitamos constantemente estar escudriñando la palabra de Dios. No puede usted creer, no puede usted decir que yo tengo 30 años de ser cristiano, así que yo ya no necesito aprender nada de la palabra de Dios. No, nadie puede decir eso. Todos necesitamos aprender. Dios está dando verdades frescas, verdades nuevas constantemente. Y nosotros lo que necesitamos es humildemente decirle, Señor, heme aquí. Yo quiero aprender, quiero conocer más de ti, quiero conocer más tu palabra. Mis amados hermanos, el tiempo se me ha terminado. No pude ver las otras dos rutas, pero por supuesto que las vamos a ver la próxima clase. Apenas vimos la primera ruta. La ruta norte. La ruta norte era por toda la zona costera, pero habían ahí filisteos que eran diestros en la guerra. Y Dios dijo, ahí no los voy a llevar porque ellos van a morir. Ellos van a morir porque no saben pelear aún. La próxima semana, en la próxima clase, vamos a ver la segunda ruta, que era la ruta central. La ruta central aquí en el mapa es todo lo que está en color verde. Y luego la ruta del sur, que es la de color azul. Básicamente, la ruta que Dios le permitió al pueblo de Israel pasar fue la ruta del sur. Era la más larga. Pero en la ruta central era un poquito más larga que la primera, que la ruta norte, pero era más corta que la ruta del sur. La ruta central, ellos tenían que atravesar. Ellos tenían que pasar a través de la península del Sinaí. El grave problema es que ahí no había agua. Entonces, de la misma manera, Dios es un Dios responsable y Él sabe lo que está haciendo. Así es que no los pasó por la ruta central, sino que Dios los pasó por la ruta del sur, que era la ruta más larga,
pero ahí Dios estaba enseñándoles algo a su pueblo. Voy a orar para podernos despedir y nos vamos a quedar hasta acá. La próxima semana vamos a nuevamente a ver estas 3 rutas para que veamos el propósito de Dios y veamos cómo Dios actúa a favor de su pueblo. Dios no es malo, Dios no quiere matar a su pueblo, Dios no quiere destruir a su pueblo, Dios le quiere enseñar una lección. De la misma manera es con nosotros Dios. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la palabra que tú nos has enseñado, Padre. Queremos en esta hora quedarnos en tu presencia, Señor. Queremos quedarnos a tus pies para que tú continúes enseñándonos y continúes hablándonos esas verdades que hay en tu corazón para nuestras vidas. Te ruego una vez más, Dios mío, para que seas tú quien cubras a tu pueblo, quien nos cubras con tu preciosa sangre, Señor, y que ninguna plaga toque nuestra morada, que ninguna peste, Señor, que ninguna pandemia, que nada pueda afectar nuestras vidas, nuestras casas y nuestros familiares. En el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo y los cubrimos con tu sangre y te damos gracias por estar con nosotros, Señor, desde el principio hasta el final de esta enseñanza. Gracias, Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les recuerdo que la próxima semana, el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, vamos a estar juntos una vez más compartiendo la palabra de Dios. Si usted quiere ver otros estudios como Hebreos, Levíticos, el libro de Daniel, el tabernáculo de Moisés y otros estudios y prédicas más, puede ir al canal de YouTube que es IBTS Houston o IBTS Houston, y ahí puede encontrar más enseñanzas que usted puede aprender de la palabra del Señor. Un abrazo, les amamos muchos y hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos. Hasta pronto.